Hola, bendiciones, ¿cómo están? Aquí nuevamente con ustedes, Adri y yo. La verdad estamos muy contentos de estar un día más acá. Hoy traemos un tema muy lindo. Vamos a estudiar un versículo que para mí es un versículo lindísimo. Le contaba a Adri que me costaba aprendérmelo, pero es algo muy, muy lindo. A mí me impacta mucho porque este versículo impacta la vida de las personas de cualquier forma. Por ejemplo, en este momento de pandemia, las personas piensan cada cosa, cada tontera, digámoslo de esta manera, piensan cosas en maldad o cosas que no son tan buenas, ¿verdad? Entonces, hemos decidido estudiar este versículo que está en Filipenses 4:8. Dice de esta manera: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, ¿en qué vamos a pensar? En todo, en la verdad, en la honestidad, en lo puro, en lo justo, en, en todo lo que es bueno en este momento. Vean que no está diciendo que pensemos en cosas que van en contra de nuestra integridad, tanto psicológica, emocionalmente, no. Él nos está diciendo que pensemos en la verdad, en la honestidad, en lo justo, en lo puro, en tantas cosas buenas y enfocarnos aquí y poco a poco van a ver cómo vamos a ir desmenuzando, como dicen un poco este versículo. En la primera parte dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Bueno, ustedes me pueden decir qué es verdadero, qué es la verdad. La verdad es aquello que es consistente en la mente, en la voluntad, el carácter y, gloria. Todo esto es gloria de Dios. Entonces, la verdad es la autorrevelación de Dios mismo. Esa es la verdad, la autorrevelación de Dios mismo. No hay nada más. Y lo que es, porque Dios lo declara así. Eso es, la verdad es lo que es y lo que Dios ha declarado. Por ejemplo, yo tengo un versículo aquí que está en Juan 17:17. Voy a irme ahí un momentito. En Juan 17:17. Dice así: santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Vean cómo ahí nos va metiendo a lo que simplemente es la verdad. ¿Qué es la verdad? Es lo que Dios ha declarado y es lo que Él nos ha enseñado. Esa es prácticamente la verdad. Adri. Sí, de eso que vos mencionás, como la representación misma de Dios, yo lo comparaba mucho con lo que es Cristo, ¿verdad? Porque aquí está hablando de que todo lo que es verdadero, o sea, todo lo que es verdad. Y según la palabra, nosotros podemos saber que Cristo es la verdad. O sea, todo lo que es verdad, o sea, todo lo que tenga que ver con Cristo, todo lo que tenga que representar a Cristo, en esto también hay que pensar, ¿verdad? Cuando nosotros ya aceptamos a Cristo en nuestro corazón y vemos, por ejemplo, el caso de Pablo cuando fue convertido, o sea, en lo único que pensaba Pablo era Cristo, ¿verdad? Entonces, todo lo que es verdadero siempre nos va a direccionar a Cristo. Él siempre dijo la verdad, siempre dijo lo que el Padre vino a decir, lo que el Padre vino a decirnos a nosotros, lo dijo a través de Cristo, ¿verdad? Entonces es algo que a mí me impacta mucho. Yo hablaba con él y le decía, a mí también me gusta mucho este versículo, me cuesta un montón aprendérmelo porque siempre pierdo el orden de las cosas, pero que a fin de cuentas, o sea, esto es como tan impactante ver como el desglose que se le da a Cristo,
porque en todo ello, en cada una de estas partes, vamos a ver a Cristo representado, ¿verdad? Que es como lo que decía Nora ahora. Sí, sí, exacto. Y eso es algo en lo que nosotros tenemos que vivir como hijos de Dios. O si realmente nos llamamos una buena persona, tenemos que siempre hablar la verdad. Sí, aunque no seas un cristiano, pero dices que eres una buena persona, estás obligado a decir la verdad. Porque una mala persona, una buena persona no va a decir mentiras, porque vas a lastimar y vas a maltratar a otras personas. Entonces, como hijos de Dios o como una buena persona, llamémoslo de esta manera, siempre vas a tener que decir la verdad. Entonces, el versículo sigue diciendo, voy a agarrarlo desde el principio nuevamente. Por lo demás, hermanos, si todo lo que es verdadero, ya hablamos de la verdad, todo lo honesto, bueno, ¿qué es la honestidad? Vean que hablamos de la verdad, ahora vamos a hablar de la honestidad. Es ser veraz, ser rectos, intachables, excelente. Eso es la honestidad. Vamos a irnos a Pedro 2:12, a primera de Pedro, perdón. Y dice de esta manera, vean que el, el título dice vivir como siervos de Dios. Ok, la honestidad. Aquí tal vez a muchos como que no les vaya a agradar, pero la honestidad dice aquí en primera de Pedro 12:2, dice, manteniendo la buena manera de vivir entre los gentiles, para que para lo que los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Considerar vuestras buenas obras. Bueno, ¿qué es lo que nos está diciendo ahí? Que una persona justa camina y hace siempre buenas obras. Una persona justa es veraz, es recta, no tiene, como dicen por ahí, cola que le pisen. Esa es una persona recta, intachable. Por favor, volvemos a la verdad. Una persona que habla verdad. Esa es una persona honesta, es una persona intachable. Es una persona excelente en todo lo que está haciendo. Y yo leo esto y para mí digo, bueno, esto me está hablando a mí como hijo de Dios. Este versículo es algo fuerte y es algo que me dice, tienes que caminar recto, con honestidad, para que no haya algo o alguien que vaya a querer hacer algo malo en contra de ti y te vaya a ofender a hablar mal de un hijo de Dios, porque eso no debería de ser para un hijo de Dios. Algo que yo siempre he cuidado es mi testimonio. Entonces, como un hijo de Dios, yo le digo a personas, bueno, es que yo no quiero que a futuro alguien venga a hablar mal de mí o que diga, es que Norlan fue y Norlan hizo y Norlan aquí, Norlan allá. No, sino que yo quiero que para futuro las personas no tengan ni algo como para venir a hablar mal de mí. Entonces, esa es una parte de la honestidad mía como hijo de Dios y para las personas en integridad. Este concepto va muy ligado o va de la mano con lo que es la integridad de la transparencia. O sea, usted tiene que ser usted mismo, usted tiene que ser transparente con quien usted es verdaderamente, ¿verdad? La palabra de Dios dice, o sea, que de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Entonces, todo lo que vos digas, todo lo que vos seas, todo lo que represente a la persona que es uno, o sea, todo eso tiene que salir, o sea, eso tiene que ser reflejado y lo vemos también en Cristo, o sea, Cristo aquí en la tierra, él vino a ser hombre, o sea, él vino siendo hombre, no vino siendo el rey que es, ¿verdad? Y él se mostró como él era, como al principio se mostró como un discípulo de Juan, luego se mostró como el Cristo, como el Mesías, luego se mostró como el rey de los judíos, o sea, él en cada momento en el que debía ser mostrado como él era, él lo mostraba, ¿verdad? Y él siempre se mostró de la misma manera
con sus discípulos, con la gente que lo seguía, ¿verdad? No todos eran discípulos, lo sabemos, muchos eran solo seguidores o oidores de lo que él quería hacer, o incluso expectantes de ver los milagros que podía hacer Cristo, pero él siempre se mostró igual, o sea, él nunca mostró alguna fachada distinta y por eso muchos no le creían, ¿verdad? Y sí, nosotros leemos en la Biblia que muchos decían, no, pues que el Cristo va a venir glorificado, va a venir encima de un caballo blanco y casi con una luz despampanante cayéndole encima, ¿verdad? Y que no, que él entró simplemente encima de me parece que fue un asno, ¿verdad? Que él entró como todo tranquilo porque él no estaba en ese momento, no estaba escrito que él se mostrara con esa gloria, o sea, la gloria vendría después, pero él fue mostrando poco a poco lo que Dios quería que fuese mostrado en ese momento, ¿verdad? Entonces lo mismo tiene que pasar con nosotros. Yo no voy a venir aquí a enfrente de ustedes a jugarme que yo soy toda una teóloga y que sé un montón de cosas, ¿verdad? No, yo soy una persona que estudio y me gusta estudiar y conforme yo voy estudiando, yo voy compartiendo lo que estudio, pero yo no vengo por ejemplo, a mostrarme de una forma que yo no soy tampoco, ¿no? Nosotros somos muy transparentes con lo que hemos estudiado y si hay algo que no hemos estudiado, pues lo estudiaremos y aprenderemos de ello. Pero seguimos mostrándonos tal cual como somos, ¿verdad? Y que a fin de cuentas, como dice Nor, hay que dar un testimonio, o sea, el testimonio que nosotros demos va a ser culpa nuestra, de una buena o de una mala manera, ¿verdad? Lo que se diga de nosotros tiene que ser porque nosotros lo hicimos, ¿verdad? Y que nosotros tenemos que aprender a tomar esas consecuencias, ¿verdad? Si es algo malo, bueno, aprender y corregir, y si es algo bueno, pues aún hay oportunidad de mejorar y ser aún más bueno, ¿verdad? Que eso que se está diciendo. Sí, exacto. Más que, y bueno, nosotros tenemos un modelo a seguir, ¿verdad? Dice la palabra que nosotros fuimos hechos a su imagen y semejanza. Imagínate la gran responsabilidad que tenemos como, vamos a ver, como personas, como creación de Dios, digámoslo de esta manera, para hablar generalmente. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que también nosotros tenemos que parecernos cada vez más a Él. Entonces, ¿y qué es parecernos más a Él? Bueno, hablar la verdad, caminar con honestidad, ser honestos, como es lo que estamos hablando ahorita, ¿verdad? Y ser también el próximo significado que sería justo, ¿verdad? Pero algo importante es que tenemos que caminar siempre en estos pasos que vamos a ir explicando. Ahora vamos a ir con la otra palabra. Entonces, ya hablamos de el verdadero, de lo honesto. Ahora vamos a hablar de justo. Bueno, ¿qué es justo? Es ser recto y justificado delante de Dios. Es alguien que obra conforme a la justicia de Dios. Vean qué significado más bonito. Es una persona, es alguien recto, es alguien justificado delante de Dios, es alguien que obra conforme a la justicia de Dios. Para esto nos vamos a ir a Romanos 1:17, que dice así: porque el verdadero, porque en el Evangelio, perdón, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y por fe, como está escrito, más que el justo por la fe vivirá. Vea, entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces nosotros, por medio del Evangelio, vamos a tener fe y vamos a ser personas más justas, vamos a caminar conforme a lo que nos está diciendo la palabra de Dios, conforme a lo que hemos aprendido, como lo que estabas diciendo ahora, Adri. Y vamos a aprender a ser personas rectas delante de Dios. Vamos a caminar conforme a esa justicia que nos va a ir acercando cada día más a Dios, conforme a esa fe que vamos a ir aumentando cada día más
para ser aún más agradable al Señor, porque nosotros no podemos decir que somos justos cuando por detrás no estamos creyendo ni siquiera en su palabra. No podemos decir eso, sino que ser justo significa vamos a creer también, vamos a aumentar nuestra fe en la palabra del Señor y vamos a hacer lo que Él nos está diciendo para ser justificado delante de Él. Entonces es algo bastante serio lo que es justo, la justicia. Y el Señor nos está enseñando que por medio de su evangelio es como nosotros vamos a poder llegar a ser justos. También que, bueno, creo que esto es un tema muy controversial, porque también, o sea, se nos pide, voy a decir pide, como no decir para que se nos demande, pero se nos pide que caminemos en justicia, pero eso significa, ¿verdad? Porque yo no estoy corriendo la carrera sola, o sea, hay más gente conmigo corriendo esa carrera, entonces significa que yo debo dar soporte a mis hermanos para que también caminen en justicia, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice que nosotros debemos juzgar con juicio justo, ¿verdad? Entonces Ajá, muchos, y aquí el tema controversial entra, porque que no debemos juzgar a los hermanos, que eso no es ajá. correcto, ¿verdad? Y si ustedes ven a la luz de la palabra, Cristo vivió todo el tiempo aquí haciendo eso. O sea, por nada dice en Mateo que Cristo purificó el templo. ¿Qué hizo? Mandó a Raimundo y todo el mundo para afuera porque estaban haciendo un desmadre en el templo, estaban haciendo un mercado en el templo, ¿verdad? Entonces, yo sí entiendo el punto de la gente que, o sea, no hay que juzgar, digamos, es que sos un pecador, es que sos un fornicario, es que no sé qué, no sé cuánto, porque Romanos 2.1 lo dice, o sea, mientras vos estás juzgando a uno por su pecado, vos mismo estás practicando un pecado. Sí, Pero eso no excusa que nosotros, al ver que alguien no está caminando bien, que nosotros no le expliquemos por qué no está caminando bien y que nosotros busquemos o ayudarlo, o sea, o darle ese soporte en el que la persona pueda encontrar esa justicia, ¿verdad? Como dicen ahora, o sea, justificados por medio de la fe, pero la justificación por medio de la fe también nos obliga a ser obedientes ante la ley, a ser obedientes ante lo que ya por gracia hemos recibido y por misericordia y ayudar a otros en eso, ¿verdad? Entonces a veces de hecho, aquí en Filipenses 2, capítulo 2, versículo 5 dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Cristo no era un pancito de Dios nada más, o sea, Cristo también era un fuego consumidor que no le agradaba, la injusticia no le agradaba, el no cumplimiento de la ley, de la palabra, y entonces él buscaba que todo fuera en justicia. Por ejemplo, la mujer adúltera es un claro ejemplo de lo que viene siendo la justicia. O sea, Jesús dijo, claro, vean, cumplamos la ley. Según la ley, esta mujer tiene que ser apedrada, pero el que no tenga pecado encima, hágalo, que es el sí. único que podría juzgarla. Y entonces todo el mundo es como, no, si la apedramos a ella, me tienen que matar a mí de otra forma. Entonces todo el mundo se fue. Pero ¿saben qué es lo que más me impacta? Que Jesús sí tenía la autoridad o sí tenía, digamos, como ese derecho de juzgarla, porque el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, él estaba libre de pecado. Él pudo haberlo hecho y no lo hizo. Sí, sí, qué bueno Él, es. él lo hizo por puro amor, o sea, él pudo haber tirado una piedra, él pudo haberla apedrado según la ley, pero él no lo hizo. ¿Por qué? Porque él también, como dicen, la justificó. O sea, ella creyó, o sea, ¿dónde están los que te estaban juzgando? No está ninguno, nadie me condenó. Bueno, yo tampoco te voy a condenar, no peque más y váyase. O sea, ahí le está dando esa oportunidad. O sea, la justicia no es nada más ir a castigar a los malos, es también darles una oportunidad a los buenos, a los que quieren cambiar. Sí, muy bien, qué buen punto ese, Adri, muy bien. Este, ese punto me enseñó mucho. Espero que la persona que esté viendo este video también le haya enseñado mucho, ¿verdad? Entonces seguimos. Y ya hablamos entonces de la verdad, de la honestidad,
del justo, de la justicia. Ahora vamos a hablar de todo lo puro. Vean cómo cada vez este versículo nos está enfocando cada vez más a Cristo. Entonces, si estás viendo este video, analízalo bien y hazte un análisis, bueno, vaya redundancia, ¿verdad? Autoexamen para ver si realmente estás caminando conforme a lo que está diciendo la Escritura en este versículo. Entonces, todo lo puro. ¿Qué es lo puro? Es algo limpio, es lo más cercano a Dios. Entonces, ¿pero cómo? Entonces, vamos a explicar un poquito mejor esto. Nos vamos a ir al Salmos 24, 3 y 4. Y este Salmos es muy lindo. Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? Bueno, si en algún momento te has preguntado, ¿quiénes irán al cielo? Aquí está la respuesta. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Entonces, si te has preguntado, entonces léelo, medítalo, analízate y contéstate tú mismo conforme a lo que has hecho, ¿verdad? Y entonces aquí responde, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Estas son las personas que van a estar ahí. Y uno lo ve así como simple, pero en realidad es algo bastante fuerte, porque yo te digo, dice limpio de manos. Si nos ponemos a analizar, yo te digo que si no te has arrepentido, en algún momento tuviste que haber levantado tu mano, tuviste tal vez que haber robado, tuviste que haber tocado algo impuro, algo que no agrada al Señor. Aparte, y el puro de corazón, bueno, ¿qué podemos decir de una persona que sea puro de corazón? Te vuelvo a repetir, en algún momento, si no te has arrepentido de tus malas acciones, de tus pensamientos, de tu sentir en el corazón, es algo bastante, se suena muy fácil, pero es algo bastante fuerte. Entonces, es algo con lo que tenemos que analizar, examinarnos y realmente arrepentirnos y pedirle perdón a Dios para poder ser cada día más parecido. Y aquí también podemos hablar de esa iglesia pura y sin mancha que Cristo vino, bueno, viene a buscar, ¿verdad? Y es muy, vamos a ver, yo sé que es difícil, yo sé que la carne es débil, yo sé que el espíritu quiere, pero la carne es débil, pero eso no imposibilita que nosotros tengamos que, en la medida de lo posible, mantenernos puros. O sea, ¿y cómo nos mantenemos puros? Fácil, vea. ¿Qué hace un papá para que su niño recién bañadito, con su ropa limpia y aplanchada, no se meta en el barro y se ensucie todo? Lo tiene encerrado en la casa, jugando con cualquier otra cosa, ¿verdad? Algo que no lo manche, ¿verdad? Igual nosotros, o sea, nosotros tenemos que habitar en este mundo, tenemos que caminar en este mundo, y ya nosotros lo hablamos cuando estudiamos Filipenses, el capítulo 1, versículo 21, que estuvimos estudiando todo el contexto con ustedes. Nosotros tenemos que habitar aquí, y mientras habitamos en esta tierra, nosotros tenemos que ser representantes de Cristo y tenemos que mostrar quién Cristo es. Pero eso también implica mostrar la pureza de Cristo, mostrar ese hombre sin mancha que habitó en esta tierra por 33 años, que no tuvo pecado encima. El único momento en el que tuvo pecado encima fue cuando se llevó todo el nuestro por encima, en la cruz, ¿verdad? Entonces, como ya hemos hablado en otros videos, somos representantes de Cristo aquí en la tierra, y por tanto tenemos que caminar como Él caminó, hablar como Él habló, y ser
y vuelvo al punto de lo honesto que estábamos hablando ahora, ser transparentes, ser íntegros, o sea, no juegue que sos muy santos. Nosotros, por ejemplo, aquí Nori y yo les podemos decir que no somos los seres más santos del mundo, o sea, tenemos tantas imperfecciones que tenemos que seguir corrigiendo, que van a ser corregidas a través de la luz de la palabra, pero la pureza va muy de la mano con la integridad. La palabra dice que todo nos es permitido en esta tierra, todo, gente, todo nos es permitido en esta tierra, pero no todo nos conviene, no todo nos edifica, no de todo nos podemos dejar dominar, ¿verdad? Y me parece que es en Corintios que lo dicen 2 versículos, o sea, no podemos dejarnos dominar o no podemos dejar que esas cosas nos contaminen, ¿verdad? Entonces, la integridad y la pureza vienen de la mano cuando les digo lo siguiente, o sea, puedes hacer un montón de cosas, pero el mantenerte puro es decidir no hacerlas, es decidir hacer lo que Cristo quiso hacer, es decidir hacer lo que a Dios le agrade y no lo que le agrade al mundo, como dice también en Santiago. Sí, muy bien, buen punto. Entonces continuamos ya como para ya casi ir finalizando. Vamos a ver lo amable. Bueno, lo amable, eso es algo que naturalmente nosotros deberíamos de tener, pero no solamente cuando estamos de buenas, sino que en todo momento ser una persona amable. Dice en Colosenses 3:12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad y de mansedumbre y de paciencia. Vea qué fuerte, porque usted muchas veces nosotros decimos, bueno, se me salió el apellido y todo eso. Pero qué increíble, porque él nos está hablando de esa amabilidad. Eh, dice en Proverbios, la respuesta amable calma el enojo, ¿verdad? Pero lo contrario es, dice, pero la agresividad echa leña al fuego. Entonces, lo mejor que podemos hacer, utilizar para este medio, para en este caso, para continuar siendo amable, es que aunque una persona llegue y te trate mal, hablándolo de esta manera, te diga algo que no te agrada, entonces lo mejor que puede ser es ser amable con esta persona, porque y de esta manera no vas a continuar una discusión, sino que de esta manera la vas a detener y vas a ser humilde, vas a caminar conforme a lo que dice la Escritura. Tenemos que ser también personas apacibles, tenemos que ser tranquilos, no tenemos que ser de esas personas que andan maltratando, humillando a las personas. Y de igual forma vemos el ejemplo de Cristo, ¿verdad? Volvemos al punto de que Cristo también, él, de cuando tenía que exhortar, que Cristo no regaña, él exhorta. Nosotros regañamos, es muy diferente. Pero cuando Cristo exhortaba a sus discípulos, exhortaba a los fariseos también, él, de hecho, me parece, igual el dato lo puedo poner aquí en el texto, me parece que realmente Cristo solo en 3 ocasiones realmente se enoja, o sea, y la Biblia lo relata como que se enoja, ¿verdad? Pero si nosotros vemos en Efesios nos da Pablo la advertencia de que no podemos dejar que nuestro enojo se mantenga, ¿verdad? Que el sol se ponga sobre nuestro enojo. O sea, está bien, hay tiempo para todo, van a haber situaciones que nos van a enojar, van a haber situaciones que no nos van a gustar, van a haber situaciones en las que vamos a querer hacer muchas cosas porque no podemos hacerlas por ese enojo, como dice uno comúnmente cuando uno tiene el hígado en la mano, pero que definitivamente tiene que pasar y tiene que dejarse ir, ¿verdad? Y lo mismo hizo Cristo. Cristo tenía muchísimas oportunidades para hacer un montón de cosas a causa de su enojo y él no las hacía. Un ejemplo claro, cuando Pedro llega, según él, a defender a Cristo, sí, muy macho, que se respeta, y le corta la oreja al soldado y Jesús se le queda como, ¿qué estás haciendo? Entonces llega y ayuda al soldado, ¿verdad? Cualquiera de ustedes podría pensar, no, Pedro está salvando a Cristo, ¿por qué
que Cristo se estaría enojando, ¿por qué no le va a gustar? Porque las cosas tenían que ser así, estaba escrito que tenía que ser así, a Cristo lo tenían que arrestar, tenían que tener todo su juicio, tenía que morir en la cruz, ¿verdad? Entonces hay cosas que tienen que pasar en nuestra vida que a nosotros no nos va a gustar, nos vamos a enojar, pero que tenemos que seguir caminando. O sea, que eso es parte de lo que nos va a ir formando para ser firmes, para ser personas con carácter, para ser personas que no se dejen llevar por cualquier cosa, ¿verdad? Y mucho menos por nuestro enojo, ¿verdad? Porque creo que, bueno, yo soy una persona que les puedo decir, yo me dejaba llevar un montón por mi enojo, yo me molestaba por cualquier cosa y por todo tenía que enojarme. Y muchas de mis personas a mi alrededor pues sufrían, o sea, se veían afectadas por eso. Y gracias a Dios, a lo largo de los años que llevo en Cristo, no les voy a decir que no, ya no me enojo, pero sí voy a decir que lo manejo mejor. ¿Verdad? Eso es un cambio que uno va haciendo, ¿verdad? Entonces cuando habla que todo lo amable, no quiere decir que no nos vamos a enojar, no quiere decir que no vamos a pasar por situaciones así, pero que tenemos que aprender a controlarnos. Sí, exacto. Ya para ir finalizando, voy a volver a leer el versículo en Filipenses 4:8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, eso ya lo vimos. Todo lo que es honesto, también ya lo vimos. Todo lo justo, también ya lo vimos. Todo lo puro, también ya lo hablamos. Todo lo amable, ya lo acabamos de tocar. Todo lo que es de buen nombre, bueno, ¿qué es lo de buen nombre? Todo aquello, ahí dice, todo aquello que es digno de alabanza. Entonces, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces vemos que el Señor aquí nos está diciendo, no, dejen de pensar en cosas vanas, dejen de pensar en tonteras, dejen de pensar no sé, en lo que no sea todo esto, que no vaya conforme a lo que la palabra nos está enseñando. Entonces, está hablando aquí y nos exhorta, nos habla de que pensemos en la verdad y actuemos en la honestidad, ser justos, ser puros. También nos habla de ser amables, pensar en esto. Esto es lo más importante, eso es lo que Él nos está enseñando. Entonces, así, esto fue un pequeño estudio de lo que nosotros fuimos preparando, ¿verdad? De Filipenses 4:8, pero la verdad a mí este versículo me gusta muchísimo y es algo en lo que yo siempre pienso, más en ese momento donde uno está en angustia, donde uno está... se siente tal vez ahí como que, ay, no sé, me siento raro. Entonces, ahí ya es algo donde yo puedo aplicar este versículo a mi vida. Y ya para finalizar, bueno, por lo menos yo puedo dar como cierre, porque Nor ya lo dijo, ¿verdad? El versículo dice, en esto pensad, y es muy difícil, como hablábamos ahora, de vivimos en esta tierra donde definitivamente no se alaba a Dios, donde hay muchas costumbres que van en contra de eso, van en contra de las corrientes que tiene Dios. Pero para pensar en todo esto, en lo verdadero, en lo honesto, en lo puro, en lo santo, en todo lo que haya que pensar, ya Pablo nos da la respuesta en Romanos 12:2, ¿verdad? Que es básicamente transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando nosotros comprendemos lo que Cristo representa en nuestra vida, el pensar en lo puro, en pensar en lo verdadero, el pensar en lo honesto, en lo justo, en lo amable, el pensar en todo eso, en lo que tiene digno de alabanza, en lo que tiene virtud alguna. ¿Y qué es virtud? La virtud es cuando nosotros, la cualidad de poder sacar algo bueno. De Cristo nunca vamos a sacar nada malo, solo vamos a sacar lo bueno de Él, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros renovamos nuestro entendimiento, comprendiendo la buena voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, y entendemos que eso gira en torno a Cristo, todo nuestro entendimiento, todos nuestros pensamientos, todo lo que venga de nuestra mente y nuestro corazón va a ir ligado o va a ir directamente relacionado con lo que acabamos de estudiar, lo puro, lo santo, lo digno, todo lo que tenga que ver con Cristo específicamente. Y tenemos que entender que también la palabra nos dice, los pensamientos de Cristo son mayores que nuestros pensamientos, bueno, los pensamientos de Dios son mayores que los nuestros, por tanto, o sea, pensemos lo que piensa Dios, pensemos lo que
lo que sea bueno para nosotros, ¿verdad? Los pensamientos de Dios como un papá nunca van a hacer que nosotros vivamos mal, Él va a querer que vivamos bien. Y no hablo de bien, de que seamos prósperos y que tengamos una casa de quién sabe cuántos millones y que tengamos 4 carros, no. Yo estoy hablando de bien, que tus necesidades sean suplidas, que tengas un buen sustento económico, o sea, que tengas trabajo, que tengas cómo sobrellevar las cargas, las responsabilidades, todo eso es lo que Dios quiere para nosotros, una buena relación con Él y que nuestra relación espiritual con Él se vea manifestada en nuestras relaciones físicas, humanas y en nuestras cuestiones materiales, ¿verdad? Pero eso solo empieza cuando tenemos una renovación de nuestro entendimiento a través de Cristo, ¿verdad? Porque si no sería imposible que nosotros podamos realmente tener esos mismos pensamientos que Dios. Es a través de Cristo. Y esto siempre lo voy a recalcar en cualquier video porque Cristo es el centro de la Biblia, Cristo es el centro de nuestra vida, Cristo es el centro de todo lo que gira a nuestro alrededor. Y si no fuese por Cristo, no podríamos hacer absolutamente nada. Así es, amén, amén, Adri. Bueno, entonces, esto sería lo que tenemos para hoy. Esperemos que les haya gustado. Ya saben, cualquier cosa, ahí están nuestras plataformas, cualquier consulta, cualquier duda, ¿verdad? Cualquier comentario será bien recibido. Si tienen algún tema, también es muy recibido, de verdad. Muchísimas gracias y que el Señor les continúe bendiciendo. Nos vemos la siguiente semana.